El sonido del agua fluyendo ha sido durante milenios un símbolo de vida, de civilización y de bendición. Pero hay un río en particular cuyo cauce esconde uno de los misterios más aterradores y oscuros de toda la historia humana. El río Éufrates, la cuna de la civilización, el lugar donde, según las antiguas escrituras, se encontraba el jardín del Edén, se está secando a un ritmo alarmante en nuestros días. Las imágenes satelitales muestran cómo sus aguas retroceden, revelando ruinas antiguas, cuevas ocultas y formaciones geológicas que habían estado sumergidas durante miles de años. Pero para aquellos que conocen las profecías bíblicas, el secamiento del Éufrates no es solo un desastre ecológico o una crisis climática. Es el cumplimiento exacto y literal de una advertencia milenaria que marca el inicio de los eventos más catastróficos descritos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9 del último libro de la Biblia. El apóstol Juan describe una visión que hiela la sangre. Se le ordena al sexto ángel que toque su trompeta, y una voz que sale de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios da una orden escalofriante. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esta no es una metáfora poética ni una alegoría suave. El texto es específico, geográfico y temporal. Hay 4 entidades espirituales de inmenso poder, descritas como ángeles, que no están libres, sino que han estado encadenadas, prisioneras en las profundidades de este río específico desde tiempos inmemoriales. ¿Quiénes son estos 4 ángeles? Porque fueron atados allí, y no en el abismo, en el infierno como otros demonios. ¿Y qué sucederá en el momento exacto en que sus cadenas sean rotas? Para entender la magnitud de este evento, primero, debemos comprender la naturaleza de estos seres. La Biblia menciona a los ángeles de Dios como mensajeros, protectores y guerreros celestiales, pero cuando las escrituras hablan de ángeles que están atados o encadenados, siempre se refieren a seres caídos, entidades de una maldad tan profunda y destructiva que Dios mismo tuvo que intervenir para limitar su influencia sobre la humanidad antes del tiempo señalado. El apóstol Pedro y Judas mencionan en sus epístolas ángeles que no guardaron su dignidad original, sino que abandonaron su propia morada, y a los cuales Dios ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Estos 4 ángeles del Éufrates pertenecen a esta categoría de élite de la rebelión cósmica. No son simples demonios o espíritus inmundos que vagan por la tierra buscando a quien atormentar. Son príncipes de las tinieblas, generales de alto rango en la jerarquía del mal, cuyo poder destructivo es tan vasto que su liberación está reservada exclusivamente para el clímax del juicio divino sobre la tierra. La ubicación de su prisión no es una coincidencia. El río Éufrates es el límite oriental de la tierra prometida a Abraham, pero también es el corazón de Babilonia, el imperio que a lo largo de toda la Biblia representa la rebelión suprema de la humanidad contra Dios, desde la Torre de Babel hasta la Babilonia espiritual del Apocalipsis. Es en esta región donde comenzó la civilización humana y donde comenzó la primera gran rebelión organizada contra el Creador. Que estos 4 ángeles estén atados precisamente allí sugiere que están íntimamente conectados con los antiguos imperios de la idolatría, la magia oscura y la tiranía que dominaron el mundo antiguo. Han estado allí, bajo las aguas, esperando, observando el paso de los imperios, desde los asirios y babilonios, hasta los persas y romanos, aguardando el momento exacto de su liberación
Y el texto de Apocalipsis las 9 y 15 revela un detalle que demuestra el control absoluto y soberano de Dios sobre la historia y sobre las fuerzas del mal. Dice que estos 4 ángeles estaban preparados para la hora, día, mes y año. Esta precisión cronológica es asombrosa. No serán liberados un siglo antes ni un minuto después. Su cautiverio tiene una fecha de caducidad programada en el reloj celestial. Desde antes de la fundación del mundo, Dios, en su omnisciencia, ha fijado el momento exacto en que el mal alcanzará su punto máximo y en que el juicio será derramado. Esto nos enseña una verdad teológica fundamental. Incluso las fuerzas más oscuras y destructivas del universo están sujetas a la soberanía de Dios. Satanás y sus generales no son libres de hacer lo que quieran cuando quieran. Son como perros rabiosos con una correa larga, pero la correa sigue estando firmemente en la mano del Creador. Cuando llegue esa hora, ese día, ese mes y ese año, las cadenas espirituales que los han retenido durante milenios se romperán, y el propósito de su liberación es descrito con una crudeza que desafía nuestra comprensión moderna del amor y la justicia divina. El texto dice que son desatados a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Detengámonos a pensar en la magnitud de esta afirmación. Si esto ocurriera en nuestra población mundial actual de aproximadamente 8.000 millones de personas, estaríamos hablando de la muerte repentina y violenta de más de 2.600 millones de seres humanos. Es una cifra que supera con creces todas las bajas de todas las guerras, pandemias y desastres naturales de la historia humana combinadas, ocurriendo en un periodo de tiempo concentrado. ¿Cómo llevarán a cabo esta matanza a escala global? El apóstol Juan describe que estos 4 ángeles no actúan solos. Ellos lideran un ejército infernal, una caballería cuyo número es asombroso, 200 millones de jinetes. Juan enfatiza: yo oí su número en el primer siglo, cuando la población mundial entera era apenas una fracción de esa cifra. Un ejército de 200 millones. Era algo inconcebible, un número que solo podía pertenecer al reino de lo sobrenatural. Las descripciones que Juan da de estos caballos y sus jinetes son aterradoras y claramente simbólicas de una fuerza destructiva demoníaca. Los caballos tienen cabezas como de leones, y de sus bocas sale fuego, humo y azufre. Sus colas son semejantes a serpientes, con cabezas con las que dañan. Esta no es una guerra humana convencional, con tanques o misiles, aunque algunos intérpretes modernos han intentado ver en estas descripciones armamento militar contemporáneo. El lenguaje de Juan apunta a algo mucho más siniestro, una invasión espiritual que se manifiesta en destrucción física. El fuego, el humo y el azufre son los mismos elementos que destruyeron Sodoma y Gomorra, símbolos clásicos del juicio divino. Este ejército demoníaco, liderado por los 4 ángeles del Éufrates, desatará una ola de muerte, plagas y tormentos sobre una humanidad que ha rechazado obstinadamente a su Creador. Pero aquí es donde la historia da un giro que revela la verdadera tragedia del corazón humano. Uno podría pensar que frente a un juicio de proporciones tan apocalípticas, frente a la muerte de un tercio de la humanidad por fuerzas claramente sobrenaturales, los sobrevivientes caerían de rodillas, en arrepentimiento, clamando por misericordia. Sin embargo, el texto bíblico nos da una de las descripciones más tristes y reveladoras de la naturaleza humana caída. Apocalipsis las 9 y 20 y 21 dice: y diga a los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro
de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esta es la verdadera esencia del Apocalipsis. No se trata solo de monstruos, plagas y destrucción, se trata de la revelación final del estado del corazón humano. Los juicios de Dios, por severos que sean, tienen a menudo el propósito de despertar a la humanidad, de sacudirla de su letargo espiritual y llevarla al arrepentimiento. Pero llega un punto en la rebelión humana donde el corazón se endurece tanto, se cauteriza de tal manera que ni siquiera el terror más absoluto puede doblegar su orgullo. Los sobrevivientes de esta masacre global prefieren aferrarse a sus ídolos, a sus hechicerías, a su inmoralidad y a su violencia, antes que someterse al Dios verdadero. Adoran a los mismos demonios que acaban de masacrar a un tercio de sus semejantes. Es el síndrome del faraón de Egipto, elevado a escala global. Frente a las plagas evidentes de Dios, el corazón se endurece aún más. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre nuestra propia época y nuestra propia condición espiritual. Hoy en día, vemos el río Éufrates secándose físicamente, un fenómeno que los científicos atribuyen a la construcción de presas, el cambio climático y las sequías prolongadas. En Apocalipsis 16, se menciona nuevamente el secamiento del Éufrates bajo la sexta copa de la ira de Dios. Esta vez, para preparar el camino a los reyes del oriente para la batalla del Armagedón, ya sea que el secamiento actual sea un preludio natural a estos eventos proféticos o simplemente una advertencia visual que Dios nos permite ver. El mensaje es claro: el reloj profético sigue avanzando. Las cadenas que retienen a las fuerzas del caos y la destrucción no durarán para siempre. Hay un día, una hora, un mes y un año ya marcados en el calendario divino, pero la lección más urgente no es tratar de adivinar la fecha exacta o especular sobre la identidad política de los ejércitos. La lección central es examinar nuestro propio corazón. Si los hombres del Apocalipsis no se arrepintieron ni siquiera frente a la muerte de miles de millones, que nos hace pensar que nosotros nos arrepentiremos mañana si no lo hacemos hoy. El endurecimiento del corazón no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso gradual, una serie de pequeñas decisiones, de rechazar la voz de la conciencia, de ignorar la verdad, de aferrarse a los ídolos modernos del materialismo, el placer y el egoísmo. Cada vez que decimos no a Dios, nuestro corazón se vuelve un poco más de piedra. La historia de los 4 ángeles del Éufrates es una advertencia aterradora sobre la realidad del mal y la severidad del juicio divino, pero también es un llamado desesperado a la gracia. Mientras esos ángeles sigan atados, mientras el juicio final aún no se haya desatado, todavía estamos en el tiempo de la gracia. Todavía hay oportunidad para el arrepentimiento. La cruz de Cristo es el único refugio seguro contra la ira venidera. En la cruz, Jesús absorbió el juicio que nosotros merecíamos. Él enfrentó las fuerzas de las tinieblas y las venció, no con espadas o fuego, sino con su propio sacrificio y resurrección. Aquellos que están en Cristo no tienen por qué temer a los ángeles del Éufrates, ni a los ejércitos infernales, porque su vida está escondida con Cristo en Dios. El Apocalipsis, a pesar de todas sus imágenes de terror y destrucción, es fundamentalmente un libro de esperanza para los creyentes. Es la promesa de que el mal no tendrá la última palabra, de que los demonios y los ángeles caídos
serán finalmente derrotados y arrojados al lago de fuego, y de que Dios restaurará su creación. Pero para aquellos que rechazan esta gracia, la advertencia es clara y solemne. El río se está secando, el tiempo se está acortando, las cadenas están tensas. La pregunta no es si estos eventos ocurrirán, sino dónde estarás tú cuando la hora, el día, el mes y el año finalmente lleguen. Y para comprender plenamente la magnitud de esta advertencia, debemos sumergirnos aún más en la historia y el simbolismo de este río milenario. El Éufrates no es solo una masa de agua, es una frontera espiritual, una línea divisoria entre lo sagrado y lo profano, entre la promesa de Dios y la rebelión del hombre, desde el principio de los tiempos. En el libro de Génesis, el Éufrates es mencionado como uno de los 4 ríos que fluían del Edén, el paraíso original, donde la humanidad caminaba en perfecta comunión con su Creador. Era un lugar de abundancia, de paz y de vida eterna. Pero tras la caída, tras la desobediencia de Adán y Eva, la humanidad fue expulsada de ese jardín, y el Éufrates se convirtió en un testigo silencioso de la decadencia humana. Fue en las llanuras bañadas por este río donde los hombres, en su arrogancia, decidieron construir la Torre de Babel, un monumento a su propio orgullo, un intento de alcanzar los cielos por sus propios medios y desafiar la autoridad divina. Allí, Dios confundió sus lenguas y los dispersó por toda la tierra, marcando el inicio de las naciones y los imperios divididos. Más tarde, el Éufrates se convirtió en el corazón del imperio babilónico, la superpotencia de la antigüedad que encarnaba la idolatría, la opresión y la enemistad contra el pueblo de Dios. Babilonia, con sus imponentes murallas y sus jardines colgantes, se alzaba orgullosa a orillas del Éufrates, creyéndose invencible. Fue allí donde el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio, donde lloraron junto a los ríos de Babilonia recordando a Sión. Fue allí donde el profeta Daniel interpretó los sueños de Nabucodonosor, y donde sus amigos fueron arrojados al horno de fuego por negarse a adorar una estatua de oro. El Éufrates, por tanto, está impregnado de una historia de rebelión, de juicio y de redención. No es casualidad que los 4 ángeles destructores del Apocalipsis estén atados precisamente en este lugar. Su prisión es un recordatorio constante de que la rebelión humana, por muy poderosa que parezca, siempre termina en cautiverio y juicio, y su futura liberación es la culminación de esa rebelión, el momento en que Dios permitirá que el mal alcance su máxima expresión antes de ser destruido para siempre. Pero, ¿qué significa exactamente que estos ángeles estén atados en el mundo espiritual? Las ataduras no son cadenas de hierro o acero, sino decretos divinos, límites impuestos por la soberanía de Dios que ninguna fuerza demoníaca puede traspasar. Es como si Dios hubiera puesto un muro invisible alrededor de estas entidades, diciéndoles: hasta aquí llegaréis, y no más allá. Esta restricción divina es una manifestación de la gracia de Dios, que retiene el mal absoluto para dar tiempo a la humanidad a arrepentirse. Sin embargo, el Apocalipsis nos revela que llegará un momento en que esa restricción será levantada. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, habla de un misterio de la iniquidad que ya está en acción, pero que actualmente hay quien lo detiene, hasta que la su vez se ha quitado de en medio. Muchos teólogos creen que quien lo detiene es el Espíritu Santo, obrando a través de la Iglesia, frenando la marea del mal en el mundo, cuando la Iglesia sea arrebatada, o cuando el Espíritu Santo
retire su influencia restrictiva. El mal se desatará con una furia sin precedentes, la liberación de los 4 ángeles del Éufrates es un evento clave en este desatamiento del mal. Es el momento en que las fuerzas demoníacas, que han estado contenidas durante milenios, recibirán permiso para ejecutar su obra destructiva a una escala global, y la descripción de su ejército, esos 200 millones de jinetes con corazas de fuego, zafiro y azufre, nos da una idea de la naturaleza de esta guerra. No es una guerra por territorio o recursos, es una guerra de aniquilación, una guerra espiritual que se manifiesta en muerte física. Los caballos, con cabezas de leones y colas como serpientes, son imágenes que evocan terror, veneno y destrucción implacable. El león representa la ferocidad y el poder devorador, mientras que la serpiente es el símbolo antiguo del engaño y la maldad de Satanás. Juntos, representan una fuerza demoníaca que ataca tanto con poder abrumador como con engaño sutil, y el hecho de que el fuego, el humo y el azufre salgan de sus bocas, sugiere que su poder destructivo proviene de sus palabras, de sus mentiras, de ideologías falsas y doctrinas demoníacas, que envenenan la mente y el alma de los hombres, llevándolos a la destrucción física y espiritual. Es fascinante observar cómo estas descripciones proféticas resuenan con los eventos de nuestro tiempo. Vivimos en una era donde la desinformación, las ideologías destructivas y las narrativas falsas se propagan a la velocidad de la luz, envenenando sociedades enteras y provocando divisiones, odio y violencia. Podría ser que el fuego, el humo y el azufre que salen de las bocas de estos caballos demoníacos sean una metáfora de las mentiras y el engaño que están preparando el escenario para la destrucción final. Además, el secamiento físico del río Éufrates en nuestros días añade una capa de urgencia y realidad a estas profecías. Durante décadas, los científicos han advertido sobre la disminución de los niveles de agua en el Éufrates debido a la construcción de presas en Turquía y Siria, así como a las sequías prolongadas exacerbadas por el cambio climático. Hoy en día, vastas extensiones del río se han convertido en tierra seca, revelando antiguas ciudades sumergidas, tumbas y artefactos arqueológicos. Para el observador secular, esto es simplemente una crisis ecológica y geopolítica que amenaza la supervivencia de millones de personas en Irak y Siria. Pero para el estudiante de la profecía bíblica, es una señal visual innegable de que el escenario se está preparando para los eventos del Apocalipsis. En Apocalipsis las 16 y 12, leemos: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Este evento, que ocurre más adelante en la cronología del Apocalipsis, después de la liberación de los 4 ángeles, describe como el secamiento del río facilita el movimiento de enormes ejércitos desde el este hacia la tierra de Israel, culminando en la batalla de Armagedón. El hecho de que estemos viendo el secamiento literal del Éufrates en nuestros días no significa necesariamente que estemos ya en la tribulación, pero es un recordatorio poderoso de que la palabra de Dios es precisa y literal, y de que los escenarios descritos en el Apocalipsis no son fantasías imposibles, sino realidades geográficas y políticas que pueden materializarse en cualquier momento. Y esto nos lleva de nuevo a la pregunta fundamental: ¿cómo debemos responder a estas profecías? La respuesta no es el miedo paralizante ni la especulación obsesiva sobre fechas y eventos. La respuesta bíblica a la profecía es siempre el arrepentimiento
la santidad y la urgencia evangelística. Si sabemos que el juicio de Dios es real, que las fuerzas del mal son poderosas y que el tiempo es corto, nuestra prioridad debe ser asegurar nuestra propia relación con Dios y advertir a otros del peligro venidero. El apóstol Pedro, después de describir la destrucción final de los cielos y la tierra, hace esta pregunta penetrante. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? La profecía no nos fue dada para satisfacer nuestra curiosidad intelectual, sino para transformar nuestra manera de vivir. Nos llama a despertar del sueño espiritual, a dejar de jugar con el pecado, a abandonar nuestros ídolos modernos y a consagrarnos por completo a Cristo, porque la tragedia más grande del Apocalipsis, como vimos antes, no es la destrucción física, sino la dureza del corazón humano. Los hombres que sobrevivieron a las plagas de los 4 ángeles del Éufrates no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esta es una advertencia escalofriante sobre el poder engañoso del pecado. El pecado no solo nos separa de Dios, sino que ciega nuestra mente y endurece nuestro corazón, hasta el punto de que podemos ver el juicio de Dios cayendo a nuestro alrededor, y aún así negarnos a arrepentirnos. Por eso, el llamado de Dios hoy es: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No esperes a que los juicios apocalípticos comiencen para buscar a Dios. No confíes en que el miedo te llevará al arrepentimiento en el último momento. La historia nos demuestra que el miedo sin la gracia de Dios solo produce más rebelión y desesperación. La única forma de estar seguros frente a los eventos venideros es estar escondidos en Cristo hoy. Él es el arca de salvación en medio del diluvio del juicio divino. Él es el Cordero inmolado, que es digno de abrir los sellos y desatar los juicios. Pero también es el buen pastor que guía y protege a sus ovejas. En él encontramos perdón para nuestros pecados, poder para vencer las tentaciones y esperanza para el futuro. Así que, mientras observamos las noticias, mientras vemos los ríos secarse y las naciones agitarse, no levantemos la mirada con terror, sino con esperanza, sabiendo que nuestra redención está cerca. Los 4 ángeles del Éufrates pueden estar esperando su hora, pero nosotros estamos esperando a nuestro Rey, y cuando Él venga, no vendrá a destruir a los suyos, sino a llevarlos a casa, a un lugar donde ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Esa es la verdadera revelación, el verdadero Apocalipsis, el triunfo final del amor, la justicia y la gracia de Dios sobre todas las fuerzas del mal. La promesa de Apocalipsis 21 y 22 es la culminación de toda la historia bíblica, el clímax de la redención humana. Allí, Juan describe una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el mar ya no existe, y donde la presencia de Dios habita directamente con su pueblo. En esta nueva Jerusalén no hay necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y lo más hermoso de todo es que en medio de la calle de la ciudad fluye un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. Este río de vida es el contraste perfecto y eterno con el río Éufrates del juicio. Mientras
que el Éufrates terrenal se seca y libera a los ángeles de la destrucción. El río celestial fluye eternamente, trayendo sanidad, vida y restauración a las naciones. A ambos lados del río de vida está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Esta es la visión final que Dios quiere que tengamos en mente cuando leemos sobre los horrores del Apocalipsis. El juicio es real, la destrucción es inminente para aquellos que rechazan la gracia, pero el propósito final de Dios no es la aniquilación, sino la restauración. Él está preparando un lugar donde el pecado, la muerte y el sufrimiento serán erradicados para siempre, y donde aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero tendrán derecho al árbol de la vida y podrán entrar por las puertas en la ciudad. Por lo tanto, la historia de los 4 ángeles del Éufrates no debe dejarnos paralizados por el miedo, sino motivados por el amor y la urgencia. Nos recuerda que el tiempo es un recurso limitado, que la paciencia de Dios, aunque inmensa, tiene un límite, y que el día de la salvación es hoy. Cada vez que vemos una noticia sobre el secamiento del Éufrates, o sobre guerras y rumores de guerras en el Medio Oriente, no debemos entrar en pánico, sino levantar la cabeza, porque nuestra redención está cerca. Debemos usar estas señales como oportunidades para compartir el Evangelio con aquellos que aún no conocen a Cristo, para advertirles del peligro y ofrecerles la esperanza de la salvación. El mundo necesita escuchar que hay un refugio seguro contra la tormenta que se avecina, que hay un Salvador que ya ha vencido a las fuerzas del mal y que ofrece vida eterna a todos los que creen en Él. Y para nosotros, como creyentes, estas profecías deben ser un llamado a la santidad y a la consagración. No podemos vivir como el resto del mundo, aferrados a las cosas temporales y persiguiendo los placeres efímeros, cuando sabemos que todo esto será deshecho. Nuestra ciudadanía está en los cielos, y nuestra vida debe reflejar los valores del reino venidero. Debemos ser luz en medio de la oscuridad, sal en medio de la corrupción, y testigos fieles del amor y la verdad de Dios en un mundo que se dirige hacia el juicio. La historia del Éufrates es, en última instancia, una historia de 2 ríos, el río terrenal que se seca y libera la muerte, y el río celestial que fluye eternamente y trae vida. La elección que cada ser humano debe hacer es en qué río va a beber. Beberemos de las aguas estancadas y amargas de la rebelión, el orgullo y el pecado, que finalmente nos llevarán a la destrucción, o beberemos del agua viva que Cristo ofrece gratuitamente a todos los que tienen sed. Jesús dijo: el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta es la invitación que resuena a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es la invitación a dejar atrás las cisternas rotas del mundo y venir a la fuente de aguas vivas. Es la invitación a encontrar en Cristo la paz, el propósito y la salvación que nuestra alma anhela. Y es la única respuesta verdadera y duradera a los terrores del Apocalipsis y a los misterios del río Éufrates. Que Dios nos dé la sabiduría para entender los tiempos en que vivimos, el valor para vivir vidas santas y consagradas, y la compasión para compartir el mensaje de esperanza con un mundo que lo necesita desesperadamente.
Porque el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y al reflexionar sobre estas verdades profundas, no podemos evitar mirar a nuestro alrededor y ver cómo el mundo se alinea cada vez más con las descripciones proféticas. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, conectando a la humanidad de formas que antes parecían imposibles, pero también creando herramientas de control y vigilancia que podrían ser utilizadas por un gobierno global opresivo. Las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, la cuna de la civilización y el escenario principal de la profecía bíblica, continúan escalando, amenazando con desatar conflictos de proporciones inimaginables. La moralidad y los valores tradicionales están siendo desafiados y redefinidos en todo el mundo, mientras que la verdad objetiva es reemplazada por el relativismo y la conveniencia personal. Todo esto nos recuerda que la historia humana no es un ciclo sin fin de eventos aleatorios, sino una narrativa con un principio, un desarrollo y un final diseñado por el Creador. Y en el centro de esta narrativa está la figura de Jesucristo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es la clave para entender el pasado, el presente y el futuro. Sin él, la historia es un misterio incomprensible, un laberinto de sufrimiento y desesperación. Pero con él, la historia adquiere un propósito eterno, una dirección clara hacia la redención y la gloria. Por eso, nuestra respuesta, las profecías del Apocalipsis y a los misterios del río Éufrates, no debe ser el miedo, sino la fe, una fe que no se basa en circunstancias cambiantes o en promesas humanas, sino en la roca inamovible de la palabra de Dios, una fe que nos impulsa a vivir con propósito, a amar a nuestro prójimo, a perdonar a nuestros enemigos y a compartir la esperanza del Evangelio con todos los que nos rodean. Porque al final del día, lo que realmente importa no es cuánto sabemos sobre los detalles de la profecía, sino a quién conocemos y a quién servimos. Si conocemos a Cristo, si hemos puesto nuestra confianza en Él, entonces no tenemos nada que temer. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, nosotros estaremos seguros en sus manos, porque hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará. Al clarear la mañana, esta es la promesa que nos sostiene, la esperanza que nos ancla en medio de las tormentas de la vida, y es la promesa que nos invita a mirar más allá de los horrores del Apocalipsis, hacia la gloria de la nueva creación, donde Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Que esta visión de esperanza y redención llene nuestros corazones de paz y nos dé la fuerza para perseverar hasta el fin, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, y que la victoria final ya ha sido ganada en la cruz del Calvario. Amén. Y así, mientras el río Éufrates continúa su curso hacia el mar, recordándonos la fragilidad de la vida humana y la soberanía de Dios sobre la historia, nos aferramos a la promesa de que un día, un nuevo río fluirá desde el trono de Dios,
trayendo sanidad y vida eterna a todas las naciones. Que esta esperanza nos inspire a vivir con propósito, a amar sin medida y a compartir la luz del Evangelio en un mundo que desesperadamente necesita escuchar la verdad. Porque el tiempo es corto, la eternidad es larga, y la gracia de Dios es suficiente para todos los que la buscan con un corazón sincero. Amén.